Este periodo es muy importante dentro del mundo romano, sobre todo porque se produjo en un contexto de un conflicto de las guerras más destacadas de la Edad Antigua. Pero más concretamente es el periodo histórico de la Edad Antigua en España, es decir, la historia de España y además un periodo muy destacado en la historia de nuestro país porque fue el comienzo en sí de la Edad Antigua. El proceso de conquista comenzó entre los años 218 y 19 a.C. La primera fase se produce durante el contexto de la Segunda Guerra Púnica contra Cartago por el intento de ambas potencias de controlar el Mediterráneo occidental. Hay que decir que hubo tres. La primera, bueno, pues Roma derrotó, a la siguiente ya, en la segunda fue la más conocida y, bueno, pues Cartago con la figura de Aníbal fue derrotada y bueno, ya la tercera, bueno, Roma derrotó definitivamente ya a Cartago. Los cartagineses tenían intereses económicos y estratégicos en Hispania, y desde allí atacarán a Roma a través de Francia y los Alpes. Los romanos contraatacarán e invadirán las colonias cartaginesas en el levante español. La batalla de Ilipa del año 209 a.C. puso fin a la presencia de Cartago en la península. Ocuparán la zona del Levante, el Valle del Ebro y la zona de Andalucía. La segunda fase se desarrolló entre los años 155 y 29 a.C. y Roma consolidará sus posiciones y tendrá que hacer frente a la resistencia de los pueblos autóctonos, entre ellos los lusitanos. En este periodo hay que destacar a Viriato, que se produjeron durante las guerras celtibéricas, que se desarrollarán en los años 133 a.C., donde tendrán que enfrentarse a la resistencia de Numancia. Con estas conquistas, Roma consolidará su posición en el centro y el oeste de la península. Se fundarán colonias y se ocupará de forma efectiva el territorio. Roma comenzó como Cartago, para hacerlo así en este resumen, por intereses económicos y estratégicos dentro del territorio peninsular. Finalmente, Cartago es derrotada en la Segunda Guerra Púnica y a Roma en la segunda fase de conquista por parte del territorio de Hispania le empiezan a salir bueno, pues, pueblos autóctonos que se rebelan contra Roma. Los derrota y bueno, poco a poco conquista. Viriato fue la figura más destacada de esa resistencia contra los romanos o Roma. En Roma comenzaron los enfrentamientos entre Pompeyo y César entre los años 49 y 45 a.C. y eso producirá que la ocupación pues, se frene de forma total sobre la península. La tercera fase. Se ocupará el norte peninsular, llegará en tiempos de Augusto, ya siendo el primer emperador de Roma, con el sometimiento de astures, vascos y gallegos. Serán las guerras cántabras, en las cuales hubo que fundar campamentos militares que terminarán siendo ciudades, León, Astorga, Lugo. La victoria significó la asimilación de las formas romanas de vida romana por los pueblos conquistados. En la última fase ya se produce ya la conquista del norte, costó algo más por parte del Imperio Romano, pero finalmente impuso las normas que había en el propio imperio. El proceso de integración en el mundo romano costó cuando, bueno, pues Roma conquistó los pueblos, aunque los pueblos poco a poco asumieron la cultura romana. El proceso fue muy desigual, porque la romanización con más intensidad se produjo en la costa levantina y andaluza, camino hacia el interior costó algo más. Y ya la zona norte también fue la que menos romanizada quedó. Los mecanismos de este proceso fueron diversos: la fundación de colonias, ciudades, la creación de una red de calzadas romanas, la integración de pueblos hispanos dentro del ejército romano, la generalización del latín, que es la lengua predominante, la integración de Hispania como provincia dentro del Imperio Romano. Al final, todas las zonas que se van conociendo bueno, pues, quedaron como provincias del propio imperio. Y hay que decir que la romanización en los lugares del territorio peninsular no fue tan igual
como por ejemplo, sobre todo más el sur y la parte del Levante. El legado cultural fue muy importante en Hispania, primero porque el latín desplazó al resto de lenguas vernáculas y facilitó la aportación literaria hispana a la cultura latina con autores como Séneca y Marcial, filósofo y al final literato muy importantes en el periodo antiguo romano. Además del latín, el derecho romano. El derecho romano es un conjunto de normas jurídicas con las que se rigió el pueblo de Roma desde la fundación de la propia ciudad hasta la muerte del emperador Justiniano, que se produjo en el siglo VI. Fue además este derecho romano muy importante. Desde el punto de vista artístico, la conquista aportó una huella perdurable, sobre todo en el ámbito arquitectónico, que hicieron acueductos, murallas, teatros, etcétera, etcétera. Hay acueductos muy conocidos, entre ellos el acueducto de Segovia, el Teatro de Mérida, ciudades como Emérita Augusta o Toletun son también ejemplos de ese legado. Todo este proceso, bueno, pues comenzó con conquistas, costó, sobre todo más al principio de Roma, porque a modo de resumen, Cartago y Roma tenían intereses en la zona de Hispania. Luego, en el 155, en la segunda fase, hasta el 29 antes de Cristo, sí, salieron rivales como Viriato, es decir, pueblos autóctonos, los lusitanos, que lucharon contra Roma. Y bueno, pues finalmente también Roma los derrotó. Y en la última fase, porque se iba a producir la conquista del norte del territorio peninsular, esa rivalidad entre Pompeyo y César pues, frenó un poquito el avance romano. Pero finalmente en el año 19 a.C., ese periodo, esos últimos 10 años, del 29 al 19 a.C., con Augusto ya se consiguió eh, toda la unificación por parte del Imperio Romano. A partir de ahí, la romanización fue más en la parte andaluza, en la parte del Levante, menos en el interior, mucho todavía menos quedó romanizada el norte peninsular, menos todavía hay que decirlo. Y luego el legado cultural es importante, hay que decirlo, porque hay figuras como Séneca y Marcial que dejaron un legado dentro del ámbito filosófico y literario muy destacado en el mundo romano. Claro, explicarlo y decir porque fueron figuras de las más conocidas. Y además un filósofo como Séneca, de los más importantes de este periodo. Y bueno, también luego pues la arquitectura que dejaron, es decir, en sí la arquitectura y el arte, es decir, la visión artística de Roma. Y con ello finalizo. Comentar lo último que tengo el grado de historia. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.